los líderes de un sector o los líderes empresariales? Acuérdense que el liderazgo amerita organizar, convocar, coordinar, desarrollar, acompañar y lograr metas que son importantes para el equipo, y todo esto a través de la motivación de su equipo. Ahora, ¿qué rol debe asumir el líder hoy día ante, digamos, entornos que son desafiantes? Bueno, el rol que debe asumir el líder es no solamente cumplir todas esas cosas que la organización le exige, le pide o que están dentro de la naturaleza de su rol de líder dentro de la organización, pero además un rol mucho más humano, mucho más cerca de las personas, mucho entendiendo el entorno de cada uno de sus colaboradores para poder potenciar las capacidades y todas las habilidades que puede tener cada uno de sus colaboradores en función a un objetivo común. Quiero decir, un equilibrio entre lo humano, el acercarse al equipo, el potenciar las habilidades de su equipo, el hacer crecer las habilidades de su equipo a través de la motivación, el acompañamiento, el acercamiento a ellos, pero a su vez cumpliendo roles de liderazgo como coordinación, la organización, la planificación y la orientación al logro. Más o menos eso. Emerson, ¿cómo identificamos que estamos en un entorno retador y cuáles serían efectivamente las cosas que nos pueden hacer salir aprobados de ese momento? Yo no sé si hay prueba como para salir aprobado, pero siempre el liderazgo siempre está a prueba. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos, digamos, un entorno desafiante? Yo le llamo desafiante o retador. Me gusta ese concepto, porque no le digo ni siquiera entornos difíciles ni nada de eso. Es importante entender que un entorno retador o desafiante, lo que está haciendo en ese instante es desafiarnos como personas, como profesionales, como líderes. Entonces, cuando yo entiendo que el entorno exige un poco más de mí, es cuando yo estoy identificando que tengo un entorno que me desafía, que pide que yo saque lo mejor de mí. Eso no necesariamente quiere decir que desaparezca. Nosotros constantemente, los seres humanos, y quizás un poco más en Latinoamérica, vivimos siempre tiempos muy cambiantes y tenemos tiempos que nos desafían. ¿Cómo identifico yo que el tiempo o el entorno es desafiante o es retador? Cuando yo identifico que debe haber algún tipo de cambio interno de mi parte, en cuanto a no solamente la actitud, sino en cuanto en cómo yo me preparo para poder hacerme cargo o poder afrontar todas esas cosas, llamémosle obstáculos, dificultades, pero además oportunidades inmensísimas que se nos presentan dentro de un entorno de este tipo. Los entornos que son desafiantes tienen una característica fundamental, y es que representan grandes oportunidades. Y estas oportunidades, un líder tiene que identificarlas, y al identificar esas oportunidades dentro de un entorno que lo desafía, que hace que saque lo mejor de sí y además saque lo mejor de su equipo, al identificar la oportunidad, también identifica dónde debe cambiar, dónde debe crecer, hacia dónde se redirecciona y hacia dónde debe centralizar todas esas habilidades y fortalezas que tiene como líder. El líder es un ser humano, Emerson. Claro. Tiene motivaciones que lo impulsan, pero también tiene intenciones de hacer otras cosas o ideas o ideales. Al mismo tiempo tiene miedos que lo pueden estar reteniendo, y también existe dentro de todo esto el temor a equivocarte. ¿Cómo haces para gestionar inteligentemente esas emociones, entendiendo también que tu entorno y a quienes lideras tienen los mismos miedos, necesidades e inseguridades? Bueno, voy a empezar por dos cositas sencillas, Mariana. La primera, y es que esto le pasa a todo el mundo. Si usted que nos está viendo tiene, bien sea una función de líder o una función de no líder, y dice, oye, tengo miedo, tengo todas estas características que Mariana nos acaba de describir, no se preocupe, a todos nos pasa. La segunda cosa es que todos los seres humanos traemos miedos, lo que yo llamo miedos de paquete. Esos vienen con nosotros. De hecho, está estabilizado que hay hasta 6, 7 miedos que vienen ya con el ser humano. Pero hay 3 miedos clave, que son los 3 miedos de paquete, que son el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo al ridículo. Esas son 3 cosas que vienen y que debemos batallar con eso. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entender que el miedo es parte del guión? Sentir miedo no es malo. Lo que es malo es estar a merced del miedo. Yo conscientemente, cuando tengo este tipo de miedos, debo mentalizarme y decidir. O el miedo me paraliza y no hago nada y no potencio nada y me quedo desde, digámoslo así, desde el victimismo y el no puedo hacer nada. O el miedo me impulsa, porque el miedo
y las vicisitudes son grandes impulsores cuando nosotros sabemos entender las vicisitudes o los miedos como un impulsor. Entonces, yo lo primero que recomiendo a cualquiera de ustedes, sea líder o no, es que primero entienda que los miedos son parte de la vida. 2, que venimos con miedos de paquete. 3, que yo debo entender y afrontar o ver de frente ese miedo para yo poder decidir si ese miedo me paraliza y no me deja actuar, o yo digo, bueno, listo, tengo miedo, pero tengo habilidades. Y puedo hacer una lista de las habilidades y de las cosas con las cuales puedo afrontar ese miedo para que ese miedo se convierta en un impulsador. Ahora bien, esas habilidades, ¿cómo las enumero? A veces no las tenemos ni siquiera claras. Piense en algún momento similar al cual usted está viviendo, donde tuvo miedos, donde tuvo, digamos, un poquitito de incertidumbre, donde sentía que no tenía las cosas bajo su control, pero más adelante tuvo éxito y hoy día es una meta exitosa de la cual usted se siente orgulloso. Una vez que haga ese ejercicio, identifique qué de usted puso al servicio de ese miedo o de esa situación o de ese desafío que lo hizo triunfar, y empiece a escribir qué le hizo triunfar. Disciplina, enfoque, pasión, fortaleza mental, manejo de las emociones. Haga el listado, porque al final no estamos hablando de otro ser humano, estamos hablando de usted, que es el mismo que puso esas mismas características en una situación similar anteriormente. Así que creo que haciendo esa lista y con disciplina y enfrentando el miedo sin miedo, aunque suene paradójico, yo puedo utilizar el miedo como un gran impulsador. Ahora, podríamos tener miedo, pero al mismo tiempo confianza en las capacidades que tenemos o en las experiencias que hemos vivido. ¿Qué es más importante? Obviamente la confianza en lo que nosotros tenemos y lo que podemos lograr, ¿ok? Porque como te digo, el miedo siempre va a estar y viene contigo, y a veces no sabemos cómo manejarlo, pero la mejor forma de contrarrestarlo, si yo lo pongo en una balanza, la mejor forma de contrarrestarlo tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con las cosas que yo he puesto al servicio de mi éxito, las cosas o mis habilidades o esas características que tengo como ser humano, que yo puse al servicio de muchas situaciones que hoy día son situaciones exitosas y que yo lo he logrado y que soy la misma persona. Entonces, hacer ese inventario y empezar a aplicar exactamente lo mismo con disciplina, pues obviamente te va a ayudar muchísimo más a lograr esas cosas que tienes pensado hacer. En cuanto a lo que son ese ABC que podríamos dar en cuanto a las posibilidades de mantener el equilibrio, el objetivo y el foco puesto en el negocio, pero además sin perder de vista el bienestar del entorno. Así es. Así, el ABC tiene que ver con la disciplina, digamos, la organización, la disciplina y la ejecución. ¿Ok? Lo que sucede con esto es que a veces cuando el entorno me exige mucho, no me organizo. Entonces es difícil tener disciplina sobre algo que no está organizado. Apréndanse algo. Aquel que no planifica su éxito ya planificó su fracaso. Entonces, número 1, planificación. Y luego que yo planifico, pues disciplina para llevar a cabo esa planificación. Y además foco y constancia en la acción. Siempre he dicho que los grandes equipos primero, digamos, nacen en el cerebro, nacen en la mente, se fortalecen en el corazón, o sea, en la pasión, pero realmente se cristalizan en la acción, en lo que hacemos diariamente para que eso que nació en mi mente y que tiene mucha pasión se lleve a cabo y que obviamente tenga resultados positivos. Eso número 1, pero además crear un equilibrio. Crear un equilibrio desde lo humano, lo emocional, positivo hacia nosotros, y desde lo operativo y lo organizacional y los objetivos que tengo que lograr. Ese equilibrio es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. No todo puede ser pasión y alegría, no todo puede ser totalmente trabajo. Debe haber un equilibrio de eso, y los líderes en las organizaciones deben garantizar un poco eso dentro de sus equipos. Trabajar bajo sistemas que pueden ser un poco más lúdicos, un poco más participativos, escuchar un poquitito la voz de tus colaboradores, entender el entorno de cada uno de tus colaboradores para que puedas acompañarlos con mayor efectividad, entender que todos no vienen del mismo nivel o del mismo, no parten de la misma meta. Y es importante que nosotros entendamos que además de comunicar grupalmente para poder impactar mi equipo, debo también buscar espacios que son cercanos a la gente, donde yo pueda, digamos, escuchar y hablar y dar feedback a cada uno de mis colaboradores, desde lo humano, humanizando mi liderazgo para que todas esas emociones se trasladen a desarrollo de habilidades que puedan estar concentradas en tener un poquitito de resultados en las organizaciones. El ABC, organización,
disciplina y luego tener muchísima constancia en la acción. Hay una frase de un profesor de Harvard que siempre me llama la atención y habla que un buen líder es capaz de desilusionar a las personas de una forma en que ellas puedan tolerarlo. Sí, yo creo que ahí es importante entender que el liderazgo no es una competencia de popularidad, que eso es lo que a veces la gente cree. Cuando alguien ve, no sé, ve un niño en un colegio y lo ve con características populares, dice, ay, ese niño es líder, ese niño va a ser líder. No, ese niño es popular, no necesariamente es líder. Hay un libro muy interesante de Oren Harari que habla sobre el liderazgo, por ejemplo, de Colin Powell. Y lo analiza. Y él dice, bueno, sí, un líder debe atreverse a que alguien del equipo se moleste. Porque si tú como líder vas simplemente complaciendo a todas las partes, lo que vas a estar más enfocado a complacer que a enfocarte en tu meta. Cuando te enfocas en la meta que la organización te entregó y pretendes, o intentas o desarrollas el camino hacia esa meta a través de tu gente, que es lo ideal, porque la meta se consigue a través de la gente. A veces no tenemos la disyuntiva, bueno, los resultados o la gente o los resultados. Son los resultados a través de la gente, pero entendiendo que el foco principal está en los resultados, a través de humanizar un proceso, pero sin desviarse de ir hasta allá. Y puedes desilusionarte porque el líder no es un superhéroe, el líder no es alguien que no se equivoca, el líder no es alguien que es perfecto, no, el líder puede equivocarse, puede ser imperfecto, puede de pronto reencauzar su rumbo si siente que está por el camino que no es, pero para eso es importante la sinergia entre el líder y el equipo y saber escuchar al equipo porque muchas buenas ideas pueden venir del equipo y eso puede potenciar al equipo, motivarlo, inspirarlo y además hacer una sinergia lo suficientemente poderosa como para lograr cosas importantes. Emerson, te agradezco atendernos. Emerson Ramírez, él es coach y estratega de negocios. Estaba con nosotros la tarde de hoy para hablar de los líderes a prueba. Así vamos a hacer la pausa, ya volvemos.